Números 6:12. Números 6:12. ¿Lo tienes? Sí. Números 6:12. Bueno, seguimos hablando de los nazareos, ¿ok? Todavía estamos estudiando acerca de los nazareos. Números capítulo 6, versículo 12 dice: y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Ese versículo es un versículo que complementa lo que estuvimos viendo la semana pasada. Cuando una persona rompía su nazareato por causa de que alguien, por ejemplo, caía muerto a un lado de él, o que lo tocaba un cadáver, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos acerca de ese versículo 12, es para cerrar con broche lo que vimos la semana pasada de una persona que rompía su nazareato. Entonces dice, esos días serán... Los primeros días de su nazareato, dice, serán anulados. O sea, si una persona llevaba 4 años siendo nazareo y era su cumplimiento 5 años, entonces si caía un muerto al lado de él, o era contaminado por un muerto, por un cadáver, entonces se rompían esos 4 años y eran anulados esos 4 años. Imagínate, alguien que se había guardado durante tanto tiempo y un día por una equivocación llega a tocar un cadáver, ¿no? Entonces, híjole, tenía que volver a empezar otra vez su voto. Tenía que rasurar su cabeza, tenía que pedir perdón a Dios y entonces volver a empezar, aunque ya tuviera un poquito de tiempo para terminar. Eso es para cerrar con broche lo que vimos la semana pasada. Pero ahora nos brincamos al 13 y dice, esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuera raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias, Dios, porque podemos confiar en ti, podemos llegar a ti una vez más. Señor, hoy, Dios, te pedimos, Padre, que estés con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, poder escuchar tu voz. Hoy te pedimos poder escuchar, Señor, esa instrucción, Señor, para nuestras vidas. Poder aplicar, Dios, este pasaje a nuestro corazón, a nuestras vidas, Dios. No solamente, Señor, queremos leer por leer, Dios. No solamente queremos estar aquí, Señor, por estar aquí nada más, Señor. Sino venimos a escuchar lo que tú quieres decir. Venimos, Señor, a escuchar, Dios, lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Y hoy, Señor, permite que nuestro corazón y nuestra vida, Señor, nuestra alma entera, Señor, escuche de ti. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu favor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hemos estado platicando acerca de los nazareos. ¿Recuerda? Los nazareos eran personas que dedicaban un tiempo determinado de sus vidas a Dios o al servicio a Dios. Entonces podían ser meses, podían ser años, y una de las particularidades de los nazareos era, uno, que no podían cortar el pelo de su cabeza, tanto hombres como mujeres. Hombres y mujeres podían dedicarse a Dios de esta manera. La segunda cosa era que no podían beber vino, ningún fruto de la uva, pero también no podían ni siquiera comer pasas, o sea, nada, ni uvas, ni pasas, ni nada. Y la tercera cosa es que no podían dejar
que un cadáver o una persona fallecida los tocara, o ellos no podían tocar ni un cadáver, aún inclusive con familiares directos como padre, madre o hermanos. Era algo difícil. Y es algo de lo que hemos platicado anteriormente. Es algo que tal vez el día de hoy para muchos nos hace como un poquito raro poder entender este tipo de mandamientos, pero en el Antiguo Testamento, cuando no había hospitales, cuando no había cosas como las que hoy tenemos, era muy usual. Entonces, hemos estado platicando acerca de esto y la semana pasada vimos que si una persona, un hombre o una mujer estaba en su servicio siendo nazareo y entonces un día así de la nada alguien caía muerto a un lado de él, entonces se contaminaba y su cabeza se contaminaba. ¿Recuerdas eso? ¿Dónde murió Jesús? Físicamente hablando, ¿en qué lugar murió Jesús? En el monte Calvario, en el monte Gólgota. Entonces, cuando hablamos acerca de nuestra cabeza, hablamos acerca de nuestra mente, de nuestras decisiones y de nuestro carácter. Y entonces recuerda que Jesús ya murió aquí, en este lugar, en tu vida. Y entonces, decíamos la semana pasada, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestras cabezas. Hablando de ansiedad, hablando de preocupación, hablando de temor, hablando de cosas como estas, ¿no? Y nos dimos cuenta de que, bueno, Jesús murió en este lugar y no podemos nosotros dejar que situaciones, pensamientos o circunstancias como estas nos roben el gozo y nos roben la paz. Y entonces eso vimos la semana pasada. Y entonces cuando alguien moría junto a una persona, entonces el nazareo tenía que ir a entregar sus días, ya después ya no contaba, o sea, los días pasados eran anulados, no le contaba su nazareato, y entonces pedía perdón, llevaba 2 tórtolas, llevaba un carnero, y entonces pedía perdón. Pero ahora estamos viendo algo diferente. ¿Qué pasaba cuando esa persona, el nazareo, cumplía fielmente, cabalmente todos los días de su nazareato? 1 año tal vez, 10 años tal vez. Voy a servir a Dios durante 10 años. Voy a servir a Dios durante 1 año. Imagínate, en 1 año, ¿cuánto te puede crecer el cabello en 1 año? ¿Bastante? A mí no tanto, me crece bien despacito, ¿no? Pero hay gente que le crece muy rápido el cabello. En 2 semanas ya está otra vez, ¡fuf! ¿No? Imagínate en cuánto te puede crecer el cabello en 1 año, cuánto te puede crecer en 5, o imagínate, nos vamos a 10 años, cuánto te puede crecer el cabello en 10 años. Y tal vez alguien pueda decir, híjole, no, pues la traía todo pura ursuela y todas las puntas abiertas y todo mugroso, pero más allá de eso, o sea, imagínate el dedicar tu vida a Dios por 10 años bajo estas 3 condiciones en tu vida. Bueno, por eso hemos visto que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo era raro. Sí existen esas referencias en la Biblia de gente que dedicó su vida a Dios, pero no es muy usual. Entonces ya vimos también al principio que la gente buscaba darle más a Dios, buscaba ser más agradecido con Dios. Pero bueno, ahora vemos el punto en donde ya se cumplió. 1 año, 2 años, 10 años, no sé, pero ya se cumplió. Y entonces ahora ya lo cumplí. Hoy es febrero 28, ¿no? Y entonces ya cumplí los 5 años de mi nazareato. Cumplí el año de mi nazareato. Hace 1 año yo dediqué mi vida a Dios. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Ya terminé, ya lo cumplí, y ahora, ¿qué hago? Y es lo que vamos a ver. Bueno, esta figura, la figura del nazareo, o sea, una persona, un hombre, una mujer dedicándose a Dios, llevaba en sí mismo un acto voluntario. O sea, era una decisión que alguien tomaba. O sea, nadie obligaba a nadie, ¿verdad que no? Ya vimos eso. Nadie obligaba a esta persona a que fuera un nazareo. Nadie obligaba a aquel a que se dedicara su vida a Dios. Nadie los obligaba. Lo hacía voluntariamente. Pero también dentro de ese acto voluntario había una decisión de autonegación. ¿Qué significa eso de la autonegación? Es decir, yo me negaba a mí mismo, yo negaba a mi vida, me negaba a los placeres que el mundo puede ofrecer para entonces ofrecer mi servicio para Dios. También había una parte de la consagración de mi vida para el servicio a Dios. No era solamente, me voy a negar, sino también era, me voy a negar, pero voy a servir a Dios. Era un servicio a Dios. Pero al término de este voto, lo que hemos estado diciendo en estos minutos,
al término de este voto, el periodo del nazareato terminaba con un acto de agradecimiento y de exaltación a Dios. Fíjate, todo el tiempo en el cual duraba el nazareato, 5 años, 2 años, no sé, 3 meses, todo el tiempo que duraba el nazareato, era un acto voluntario de mi decisión. Yo decido negarme, yo decido que no quiero participar ya de esto, sino quiero ahora servir a Dios. Yo lo decido voluntariamente. Pero cuando terminaba, o sea, era un tiempo en el cual el nazareo llegaba y decía, ya cumplí, aquí están mis 5 años, aquí están mis 2 años, ya lo cumplí. Pero cuando terminaba y el nazareo ofrecía ese nazareato, ese voto delante de Dios, entonces era un acto de agradecimiento y de exaltación a Dios. Y entonces, ¿para qué habría servido todo ese tiempo? Es decir, ¿para qué sirvió todo lo que hice? Alguien pudiera pensar, bueno, ya terminé el nazareato, ya terminé todo lo que yo le prometí a Dios. ¿Para cuánto? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué sirve todo esto? ¿No? Es un acto de consagración, de exaltación, de agradecimiento, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirvió? Alguien pudiera haber pensado y volteado atrás y decir, 5 años de mi vida, y alguien en su momento pudo haber pensado, híjole, ¿para qué sirvió todo esto? O imagínate un nazareo iba caminando y caía alguien muerto a un lado de él. Y entonces volteaba tal vez a 2 años o a 3 años de su nazareato y decía, híjole, ¿para qué sirvió todo lo que me guardé si el día de hoy un cadáver cayó encima de mí? ¿Para qué sirvió todo esto? ¿Para qué servía? El asunto de esa consagración, el asunto de ese servicio a Dios era de exaltación para Dios. Y seguramente debió haber sido un gran gozo para aquel que concluía su voto de nazareo. Ya cumplí 5 años. Ahora, hoy, 28 de febrero, ya cumplí lo que yo le prometí a Dios. Y entonces hoy me dedico a Dios. Hoy dedico todo lo que soy, ya con la greña bien grandota. Y traía mis carneros, ahorita lo vamos a ver. Y entonces ya llegaba y decía, ya cumplí. Hoy se cumplen mis 5 años. Y tal vez, quiero imaginarme, ¿no? Que había gente que tal vez estaba esperando que su nazareato terminara, tal vez para irse a poder ir a beber vino, por ejemplo. Es que nomás espero a que termine. Y entonces me voy a beber vino. Porque lo he estado anhelando por tanto tiempo, ¿no? Pero así como había gente así, también puedo imaginarme gente gozosa, gente diciendo, híjole, ojalá hubiera hecho 10 años más. Porque ha sido un gran deleite poder servir a Dios de esta manera. Es como cuando la gente jura. Es que voy a jurar. Y voy a jurar por 1 año no tomar. Y bueno, ese juramento mucha gente tal vez lo acata y mucha gente tal vez lo cumple. Pero ¿qué pasa después cuando se cumple ese tiempo? Usualmente, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, el que era alcohólico sigue siendo alcohólico. Y entonces, ¿de qué valió ese año que juró? ¿De qué valió esos 5 meses que juró? ¿De qué valió? Si lo primero que quiero hacer es ir a tomar, ir a emborracharme, ¿de qué valió entonces todo lo demás? Y entonces a veces, con ese tipo de situaciones no entendemos el propósito y no entendemos el propósito de lo que Dios quiere para nosotros. No entendemos por qué lo hacemos. Y la gente lo hace, es que voy a jurar para ya no ofender a Dios. Pero híjole, el día que lo cumples vas y te tomas toda la cantina, por así decir. Es un ejemplo. No sé en qué más la gente ha jurado o se puede jurar. Pero mucha gente, muchos de nosotros hemos tomado ese tipo de decisiones. Ya no voy a hacer esto, ¿no? Ya no voy a hacer aquello. Y entonces imagínate a ese nazareo que llegaba con 4 años, con 5 años, con 1 año de su voto y de su nazareato. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió lo que hiciste? Yo le hubiera preguntado como sacerdote o sumo sacerdote, bueno, antes de que vengas y ofrezcas el cordero, antes de que vengas y te cortes el pelo, la greñota esa que traes, antes de que te la cortes, ¿de qué te sirvió todo lo que hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál fue tu enseñanza en todo este año tal vez? O en todos estos 5 años, ¿qué aprendiste? Si hablamos del servicio a Dios, ¿qué fue lo que aprendiste?
O nada más lo hiciste porque tu mamá te dijo que lo hicieras y tu mamá te obligó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste por amor a tu mamá? ¿Lo hiciste por amor a tu papá? ¿Lo hiciste por amor a tus hijos? ¿Y el amor a Dios en dónde queda? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿De qué te sirvió todos estos 5 años? ¿De qué sirve que hoy traigas tu cordero, tu cordera y entonces te corte todo el pelo de tu cabeza? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que te hayas aguantado todos los días con esa greñota así fíjate, en el desierto? Imagínate en el desierto con la greñota larga. Imagínate qué incómodo pudo haber sido, ¿no? No sé, no me lo imagino. Yo no vivo en un desierto. No hemos vivido en un desierto. Pero hay gente que dice, ay, voy a cortar el pelo ahora que venga los calores porque no lo aguanto. Imagínate a alguien así, aguantándose el calorón en medio del desierto. Soy un nazareo. Y sigue la pregunta, ¿de qué sirvió? Ok, traes tu cordero, traes tu canastillo con panes, ¿y de qué te sirvió? ¿Qué aprendiste? Yo te diría el día de hoy, dentro de tus desiertos, dentro de tus situaciones difíciles, dentro de lo que ha pasado en tu vida, ¿de qué te ha servido? Solamente pasó por pasar. Y estoy hablando de cosas buenas y estoy hablando de cosas malas a nuestro juicio. Porque podemos hablar de, es que me saqué la lotería. Wow, una noticia buena, ¿no? Cualquiera diríamos, yo me quiero sacar la lotería. Ese sería algo bueno y todos mis problemas se resolverían y bla, 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 bla. Me gustaría sacarme la lotería. ¿A quién no le gustaría? Y yo te diría, bueno, en medio de esa buena noticia, ¿qué aprendiste? ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirve ganarte la lotería? O tal vez la contraparte. Es que estoy tan enfermo y no tengo dinero y estoy para morir. Y sería la misma pregunta. ¿Y de qué te ha servido este tiempo? ¿Algo bueno a nuestro juicio o algo malo a nuestros ojos? ¿De qué ha servido en tu vida? Y piensa en todo este tiempo, ¿no? En todo lo que ha pasado. Cosas buenas, cosas malas, cosas agradables, cosas desagradables. ¿De qué ha servido? ¿De qué te ha servido? A lo mejor nada más pasó algo malo en tu vida y ya quieres olvidarlo, ya, ¿sabes? O algo bueno pasó en tu vida y estás ahí como queriéndolo recordar. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bonitos recuerdos!, ¿no? Pero ¿de qué sirvió? Podemos hablar de que te sirvió para hacerte más maduro, por ejemplo. Para tener más sabiduría en la vida. Pero si no te sirvió para acercar a Dios y para hacer a Dios tu deleite, ya sea un desierto o ya sea una buena noticia, entonces déjame decirte algo. Entonces no sirvió de nada. Hay cosas buenas, de verdad. Y me gustaría que sigan pasando cosas buenas en nuestras vidas. No lo niego. A cualquiera nos gustan ese tipo de cosas. Pero si no vamos a aprender a hacer a Dios nuestro deleite, porque todo es de Él, por Él y para Él, entonces ¿para qué sirven? ¿Para qué pasan? Tú y yo ya no somos ajenos a Dios. Tú y yo ya no estamos distantes de Jesús. Tú y yo ya entendemos y sabemos que todo es de Él, por Él y para Él. ¿De qué sirve? Y entonces vemos al nazareo que llega delante del sacerdote y trae sus borregos y trae el carnero y dice, ya terminé. Y trae su canasta con panes sin levadura y ya terminé. Y entonces, ¿de qué te sirvió? ¿Qué aprendiste? ¿Te acercó a Dios? ¿O más bien saliste de ese desierto refunfuñando de que Dios te metió en ese desierto? ¿O más bien saliste de ese desierto diciendo, no existe Dios? ¿O más bien saliste de esa buena noticia de que sacaste la lotería? Wow, no necesito a Dios porque ya me saqué la lotería. Entonces no sirvió de nada, mi hermano. Seguramente debió de haber sido un gran gozo para el nazareo terminar su nazareato. Y todo el tiempo que duró su voto, ahora lo entregaba delante de Dios para honrar a Dios, para agradecer a Dios y para entender el esfuerzo que se había hecho y que todo valió la pena. ¿Y qué significa eso de valió la pena? Tan solo porque Dios se llevara la gloria en este proceso. Tan solo por eso valió la pena. Si tienes una enfermedad, haz que esa enfermedad valga la pena en tu vida.
pero no para ti, sino para la gloria de Dios. Si te sacas la lotería, haz que eso valga la pena, pero no para ti, sino para la gloria de Dios. Si hubo muerte, haz que eso valga la pena, pero no para ti, sino para la gloria de Dios. Porque tú y yo somos de Él. Romanos 11:36 dice eso, dice, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y tu vida fue comprada con un precio, mi hermano. Primera de Corintios 6:20 dice, mas todo vuestro ser, dice, espíritu y cuerpo sean consagrados delante de Dios, santificados, porque fuisteis comprados por precio. Tú y yo fuimos comprados por precio. Hechos 17:28 dice, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Entonces, todo lo que tú y yo somos, hemos sido comprados por precio. Y entonces, haz que valga la pena para Él. Fue un mes el cual le dedicaste a Dios como nazareo. Haz que valga la pena. Fueron 10 años y traes la greñota larga. ¿Valió la pena para ti? ¿O valió la pena para Dios? He allí la gran diferencia. Mucha gente tal vez lo hacía por querer agradar a alguien más, tal vez lo hacía por querer, no sé. Pero en realidad valió la pena para Dios, porque somos de Él. Fíjate, vamos a buscar Primera de Corintios, por favor. Vamos a buscar 2-3 versículos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú fuiste comprado con un precio. Si tú compras una bicicleta, si tú compras una televisión, si tú compras una Coca-Cola, ¿para qué la quieres? ¿Para tirarla? O sea, tú compras una coca, ahorita que va a empezar el calor, una coca bien fría y la destapas. ¿Para qué la quieres? ¿Para tirarla? Imagínate tú con sed, muriéndote de calor y tirando tu coca. ¿Para qué la querías? ¿Para qué la quisieras comprar? Pues para tomármela, ¿no? Un agua bien fría, ¿para qué la quieres? Para tomarla. Te preparas de repente en la mañana unos tacos bien buenos, con una salsa bien buena. ¿Para qué son? ¿Para ir a tirarlos a la tierra? ¿No es para comértelos? Cuando de repente tienes un dinerito y dices, y le dices a tu esposa, vieja, vamos a hacer un pozole, tengo ganas de pozole. O vamos a hacer una carnita asada para el cumpleaños del chamaco. O vamos a comprarle un pastel. ¿Para qué es? ¿Para ir a tirar el pastel a la tierra? ¿Para aventárselo a los puercos? Te esfuerzas por algo. ¿Para qué? Para disfrutarlo, ¿no? ¿Para qué crees que Jesús murió? ¿Por qué Jesús derramó su vida en la cruz? Y te pregunto, y tú contesta esta pregunta. ¿Valió la pena que Jesús haya muerto en la cruz por ti? ¿O eres como esa coca tirándose en el desierto? ¿O eres como ese bocado de pan echado a los puercos? Si Jesús compró nuestras vidas y somos hijos de Él, entonces tu vida y mi vida son para su deleite, no para el mío. Y cualquier cosa que estemos pasando, no importa lo difícil que sea, hay cosas que duelen y duelen muy, muy profundo, ¿verdad que sí? Pero aún ese tipo de cosas glorifican a Dios. Aún en ese tipo de situaciones nuestra vida puede glorificar a Dios. Y entonces todo vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios, que sirvan para glorificarle a Él. Que tu enfermedad glorifique a Dios. Busca eso, porque no eres tuyo. Eres de Dios. Allí mismo en 1 Corintios 10:31 dice lo siguiente.
1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si comes, si bebes, haces lo que sea en tu vida, hazlo para la gloria de Dios. Lo siguiente que vas a hacer después de este servicio, lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer pasado, en la semana, en el siguiente año, si Dios nos permite vivir, ¿qué va a hacer? Que sea para la gloria de Dios. Si tú y yo no estamos dándole gloria de Dios, entonces somos como ese refresco tirándose en el desierto. Si te sacaste la lotería, que sea para la gloria de Dios. Sea lo que sea que pase en tu vida, que sea para la gloria de Dios. Filipenses 1:20, búscalo. Filipenses 1:20. Filipenses 1:20 dice lo siguiente. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, dice, ahora también será magnificado Cristo. ¿En dónde será magnificado? En la vida de alguien más. En mi cuerpo. Jesús será magnificado en mi cuerpo. Y dice Pablo, o por vida o por muerte. He allí lo que te estoy diciendo. Jesús será magnificado, glorificado en mi vida o en mi muerte. Si sigo viviendo, será para gloria de Dios. Y si muero, será para gloria de Dios. Y en el medio de esas dos situaciones, entre mi vida y mi muerte, si pasan cosas, todo es para gloria de Dios. Cada cosa que pasa alrededor de nosotros es para su gloria. Cuando llegamos a entender que nuestra vida ya no es nuestra, sino del que la compró, entendemos que existe en nosotros un compromiso eterno que no termina. No termina. El nazareo llegaba y entonces se entregaba 1 año, 2 años de su nazareato, de su voto a Dios. Pero tu compromiso y el mío con Dios no termina mañana. Tu compromiso y el mío no termina la siguiente semana. Es una eternidad para con Dios. Es rendirle gloria, es rendir honra a aquel que nos salvó. Es decirle: Señor, soy tuyo. Haz lo que quieras conmigo. Señor, quiero darte a ti la gloria, sea en vida o sea en muerte, para ti sea la gloria. Fíjate lo que dice en Números. Vamos a estudiar en 2 partes lo que dice en Números capítulo 6, del 13 al 17. Dice: esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliera el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová: un cordero de 1 año, sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año, sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Dice: vendrá a la puerta del tabernáculo y presentará sus ofrendas delante de Dios: un cordero, una cordera, un carnero, una canasta con panes sin levadura y las libaciones correspondientes. Las libaciones era como aceite que derramaban sobre esos panes sin levadura. Y vendrá, dice, vendrá al tabernáculo y va a entregar todo. El nazareo llegaba al tabernáculo, llegaba con el sacerdote y le decía: mi voto ha terminado, mi nazareato ha terminado, y quiero ofrendar lo que hice a Dios. Y entonces vemos en esas 3 cosas que llevaba: los carneros, la carnera, la oveja y la canasta con panes sin levadura, vemos sacrificios de holocaustos, expiación, paz, agradecimiento a Dios. Eso es lo que vemos en los primeros 5 capítulos de Levítico. Vemos ofrendas de paz.
Vemos ofrendas por la expiación de mi vida. Vemos ofrendas en holocausto. Y eso es lo que hacía el nazareo, la persona que se dedicaba. Dice, yo quiero llevar delante de Dios esto. No es solamente el tiempo que ya pasó, traigo mis 4 años cargando sobre mí para ofrecerlos delante de Dios, sino que llevaba a estos animales. ¿Y por qué los llevaba? Bueno, para estar en paz con Dios y para rendir agradecimiento a Dios y alabanza a Dios. Dios le había ayudado en el tiempo de su voto. Y ahora este mismo voto era ofrecido a Dios. Pero no sin antes reconocer que este voto, el sustento y la gloria pertenecían a Dios. La palabra dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo ni su descendencia que mendiguen pan. Cuando nos dedicamos a deleitarnos en Dios, hermano, cuando nos dedicamos en realidad a servirle a Dios, y ya hablamos de servicio hace mucho tiempo, cuando nos dedicamos en realidad a hacer la voluntad de Dios, Dios te respalda. Y si Dios te está respaldando, ¿qué más quieres? Tal vez tus ojos quieren ver algo que a lo mejor no pueden ver. Pero ¿qué tal que te dijera que hay más cosas obrando en el ambiente espiritual en nuestras vidas? ¿Qué tal que te digo que hay más cosas que están pasando alrededor tuyo y a veces tú ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando? Y el día de hoy nada más te das cuenta de que te duele la cabeza. Ay, Señor, ¿por qué me duele la cabeza tanto tiempo? Ay, Señor, ¿por qué dejaste que esto pase? Ay, Señor, ¿por qué esto? Ay, Señor, ¿por qué aquello? Pues no, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y mírame cómo estoy. Todas las cosas me ayudan a bien. Y mírame, no traigo ni un peso en la bolsa. Todas las cosas me ayudan a bien. ¿De verdad? ¿Ese es un versículo real, Señor? Y nos atrevemos a reclamarle a Dios. Pero ¿qué tal que Dios está obrando de una manera diferente en ti? Dios no va a hacer tu voluntad, mi hermano. Dios no te va a dar nomás porque le digas, Señor, dame. Señor, bendíceme. Dios no va a hacer eso. Dios no cumple nuestros caprichos. Dios lo que cumple es su voluntad. Y entonces mejor pide la voluntad de Dios. Y tal vez tenemos que analizar, ¿por qué traigo las bolsas vacías? Tal vez porque en vez de ahorrar, has decidido desparramar. ¿Y por qué, Señor? Mis hijos hoy no me abrazan. Porque tal vez en vez de abrazar, has decidido alejarlos de ti. ¿Y por qué, Señor? Mi familia está como está. Porque en vez de buscar a Dios juntos, pues cada quien busca su celular y su computadora por su rinconcito. ¿Por qué, Señor? Y tal vez mejor tengamos que decirle, mejor, Señor, abre mis ojos para saber en dónde estoy mal y para saber qué es lo que tengo que corregir. La voluntad de Dios siempre es agradable y siempre es buena y siempre es perfecta. De repente batallamos nosotros en entenderla, pero Él hará lo que mejor te convenga. ¿Me conviene que haya perdido mi trabajo? ¿Fue voluntad de Dios? Entonces sí, conviene. Fue por tu negligencia y porque llegabas tarde y porque le rezongaste al supervisor y porque eras un platicador en tu trabajo y porque te quedaste dormido en tu trabajo o porque te robaste, entonces ahí ni cómo ayudarte, mi hermano. Es que es voluntad de Dios que yo esté enfermo. ¿De verdad tengo que agradecerle a Dios? Bueno, ¿te has cuidado? O más bien, esa enfermedad es una consecuencia de tu mala alimentación, de tus descuidos, de que en vez de ir a caminar prefieres subirte al coche, de que en vez de hacer otra cosa prefieres desgastarte el control siempre en tu vida, de la tele, por cierto. Y entonces, sí me explico. O sea, a veces le reclamamos a Dios cosas que nosotros mismos nos hemos buscado. Y aún en medio de eso, Dios te respalda. Y Dios te ayuda.
Y Él convierte situaciones de estas en agradecimiento y en su gloria. Y entonces, el voto que los nazareos ofrecían era: Señor, tú me has sustentado y ahora te doy la gloria. Señor, tú me has bendecido y ahora vengo a agradecerte, Señor. Todo eso pertenecía a Dios. Y entonces iba el nazareo a la puerta del tabernáculo. Busca Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos 9, 11. Iba el nazareo a la puerta del tabernáculo. Y entonces el día de hoy tal vez tú dirías: bueno, ¿y dónde está la puerta del tabernáculo, no? Bueno, tal vez puedes entrar por aquella puerta, pero no, esto no es el tabernáculo. Y entonces Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice lo siguiente. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tú y yo ya no podemos entrar en el tabernáculo, pero Jesús lo hizo. Tú y yo ya no podemos ir a agradecer al tabernáculo, ya no existe. Pero hay un tabernáculo más excelente. Allí mismo, Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tú y yo no podemos entrar al tabernáculo, pero ¿quién sí entró? Jesús. Y Jesús entró por nosotros, en lugar tuyo y en lugar mío. Y entonces tal vez, no sé, te hubiera gustado poder ver ese tabernáculo y poder entrar y disfrutar de lo que ellos hacían, o tal vez ver hasta de lejos: wow, mira todo lo que están haciendo, qué padre se ve, ahora que lo conoces. Pero no existe, ya no está. Y ahora solamente tenemos a Jesús. Y Jesús vino a establecer el vínculo perfecto con el Padre, entre nosotros y el Padre, a cumplir las expectativas tan grandes de la ley y establecer la paz que el mundo necesita. El día de hoy el mundo necesita paz. Pero ¿qué significa paz para el mundo? Para el mundo, si tú buscas paz, es lo equivalente a paz, equivalente a no hay guerras. Paz equivalente a todos contentos. Paz equivalente a todos tenemos. No hay hambres, ni hay enfermedades, ni hay guerras, ni hay persecuciones. Paz igual a todo eso. Pero recuerda que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo os la da. Inmediatamente después de ese pasaje dice: y los voy a mandar como a ovejas en medio de lobos. Inmediatamente después dice: pero no tengas miedo, yo estaré con vosotros, dice Jesús. Entonces, la paz que Jesús nos da, no es una paz genuina, una paz ordinaria como el mundo nos la da. Una paz que Él nos da es la paz con el Padre. Algún día, mi hermano, todos vamos a ir directamente allá. Tu vida es de Dios. 1 Corintios 6:20. Tu vida es de Dios, ya lo vimos. Mi vida es de Dios. Y todo lo que hago, todo lo que digo y todo lo que hago es para gloria de Él. Sea para vida o sea para muerte, Filipenses, es para Él, para gloria de Jesús. Y entonces, aunque no quieras, ya entraste en una especie de nazareato. Ya entraste en una especie de me dedico a Dios. Tal vez nunca lo dijiste: quiero ser nazareo. Y no tiene que ver con si te cortaste el pelo, no. Significa tú mismo te has dedicado a Dios y quieres ir a Dios y quieres buscar a Dios y quieres servir a Jesús. Pero tu nazareato no termina el siguiente año. Nuestro voto delante de Dios es por una eternidad. Y ahora dices: híjole, ¿por qué nadie me dijo que era por una eternidad? Tal vez si alguien me hubiera dicho, yo nada más hubiera sido cristiano por un par de años. Pero no. Eres hijo de Dios. Y sabes qué bueno que es por una eternidad.
Y cuando entendemos que es por una eternidad, entonces también entendemos que es un compromiso que todos tenemos que tener siempre. Te debes a Dios. Y mi compromiso es para con Él. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses. Una paz que no es de este mundo. Algún día este mundo se va a acabar. Algún día en este mundo ya no va a haber lo que tú y yo vemos actualmente. Algún día vamos a estar delante de Dios. Y toda la paz que el mundo busca ya no va a tener sentido. Estaremos delante del Rey. Y entonces en ese momento vamos a entregar nuestras vidas. Y entonces te va a decir a ti, a ver, hijo mío, ¿qué pasó en tu vida? Tú eras mi hijo. Eras para mi gloria. Tu vida, yo la compré. Eras para mí. Entrégame tu voto. Entrégame tu vida. Y en ese momento, ¿qué le vas a entregar? Jesús ha venido a traer paz. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice. Romanos 5, 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos paz, dice, para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Las ofrendas que el nazareo presentaba llegaban a ser las ofrendas que el mundo no puede llevar. El mundo no puede agradar a Dios. El mundo no puede estar en paz con Dios por sí mismo. El mundo no puede agradar a Dios con sus obras. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:9. No es por obras, sino es por gracia. Y entonces esa gracia y esa misericordia están contigo y conmigo. ¿En dónde? En la cruz. Y Jesús se presentó ante el tabernáculo, pero no hecho de manos humanas, sino el tabernáculo allá en el cielo, delante del Padre, para presentarse en lugar de nosotros. ¿Y qué llevó Jesús en sus manos? Lo vamos a ver a continuación. Esas ofrendas que llevaba el nazareo, ofrenda de paz, ofrenda de expiación, ofrenda de holocausto, eran ofrendas que el mundo no pueden llevar delante de Dios. Perdón, paz, agradecimiento y reconocimiento. Eso no lo puede llevar el mundo delante de Dios. Perfección. No lo puede llevar el mundo, ni tú ni yo podemos llevarlo. Y la imagen es la siguiente. Llevo mi vida y llevo mi voto, Señor, delante de ti. Llevo toda mi vida. El día que llegues delante de Dios, vas a llevar tu vida. Vas a llevar todo ese bagaje, todo ese equipaje de tu vida delante de Dios. Y entonces vas a llegar así, con tu maleta, ¿no? Aquí está mi vida, Señor. Paz. Y entonces, imagínate, te lo pregunto. Cuando llegues con tu maleta, que es tu vida, ¿te va a dar vergüenza o te va a enorgullecer tu vida? Vas a ser así como en los aeropuertos. No la abras, no la abras. Porque traes allí un relajo adentro de tu maleta. ¿O qué vas a hacer? Ábrela. Con toda confianza, ábrela. ¿Qué es lo que va a encontrar allá adentro? Dios. Ratones, arañas, tepocatas, víboras prietas. ¿Qué va a encontrar Dios adentro? ¿O va a encontrar frutos apacibles? ¿Qué va a encontrar ahí adentro? ¿Toda tu mugre? ¿Toda tu ropita vieja? ¿Qué va a encontrar Dios cuando le entregues tu vida? Cuando decimos, es que ya murió y está entregando cuentas delante de Dios, ¿qué cuentas le vas a entregar? Señor, no la abras. Yo voy a decir eso. Porque adentro de mi maleta hay cosas tan vergonzosas que lo único que puedo decirle, Señor, no la abras. Señor, no la abras. Y yo voy a estar delante allí, enfrente, y tú atrás de mí. Señor, no la abras.
No, Dios, no quiero que la gente vea. No la abras, Dios. Solo te puedo decir que fui un pecador. Y te puedo decir que hice las cosas mal. Y te puedo decir, Señor, que hay cada estupidez allí, Señor, en esa maleta. No la abras, Dios. Porque me avergüenza. ¿Te das cuenta? ¿Qué vas a llevar? Y te das cuenta que somos mochos delante de Dios. Y te das cuenta que no tenemos nada que llevar. Y te das cuenta que aunque llevemos algo, será pura cochinada. No la abras, Dios. Pero entonces vino Jesús. Y entonces Él vivió una vida perfecta. Y entonces Él vivió como el Cordero sin mancha y sin defecto que quita el pecado del mundo. Y entonces Jesús vivió una vida intachable. Y Jesús murió en la cruz como mi sustituto. Y entonces la vida que ahora voy a llevar ya no es mi vida, porque mi vida es un asco. Pero entonces tú y yo podemos en Jesús mismo, a través de la sangre de Cristo, tomar la vida de Jesús y llevar nuestras vidas. Y decirle, Señor, yo no tengo nada bueno en mí, pero yo confié en Cristo con todo mi corazón y tu palabra dijo que Él entró al tabernáculo. Hebreos, Él entró al tabernáculo, no hecho de manos de hombres, Señor, para presentarse por mí, en lugar mío. Y lo que yo no pude hacer, Él sí lo hizo. Perfección, agradecimiento, paz. Y Él me da perdón. Él te reconoció cada instante de su vida. Y tal vez yo, Señor, seguramente yo no tengo nada bueno en mí. No vas a encontrar nada bueno en mí allí. Pero primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice que Él murió en la cruz para perdón mío. Y si he pecado, tengo un abogado para con Jesús. Y Él se dio a sí mismo para dar una propiciación, para cubrir mis defectos, para cubrir todo lo que yo era. Y entonces Él se dedicó a sí mismo para hacer la propiciación. Y Él es la propiciación por mi vida y por mis pecados. Y entonces cubre mi vida. Es una vergüenza para mí que Dios abra esa maleta. Pero cuando Jesús va delante de nosotros, no importa, porque Jesús lleva a sí mismo su propia vida. No importa lo que hagas, siempre voy a estar incompleto. No importa lo que haga, no importa lo que piense, no importa cuánto me esfuerce, siempre voy a salir debiendo. ¿Te acuerdas de la predicación cuando las cuentas nos dan? No importa lo que haga, todo lo que haga, siempre voy a salir debiendo. Por eso el que va delante de mí es mejor que yo. Yo no lo soy, yo no soy mejor. El que va delante de mí es lo mejor. Hebreos 8:6, fíjate lo que dice. Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Jesús. Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 3 veces la palabra mejor se repite y está hablando de la obra de Jesús. Él es mejor que nada. Yo puedo llevar todas mis deficiencias y puedo llevar todas mis incompetencias, pero ¿de eso de qué sirve? Jesús va delante mío y Él se presenta a sí mismo como mi sustituto. Versículo 18 al 21 de Números. Dice, entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada.
Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote. Además del pecho mecido, de la espaldilla separada, después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato. Además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Y llegaba el nazareo, y llegaba con los corderos enfrente de él. Lo que él no podía hacer, entonces los corderos lo ejecutaban. Agradecimiento, perfección y paz para con Dios. Es lo que hizo Jesús. Agradecimiento, justicia, paz para con Dios en su vida y en la mía. Y entonces el nazareo, después de ofrecer los sacrificios anteriores, llevaba su cabello, lo cortaban allí enfrente de todos y lo dejaban pelón. Y rasuraba su cabeza. Y entonces lo ponía en un lugar y lo agarraba y se lo llevaba. Y entonces lo ofrecía en el fuego delante de Dios. Aquí está. De su cabeza consagrada lo ofrecía delante de Dios junto a la ofrenda de paz. Filipenses 1:20, lo acabamos de leer ahorita. Dice que en mi vida se magnifique Jesús, ya sea en la muerte o en la vida. Romanos 12:1 dice que mi culto racional es mis miembros ofreciéndose delante de Dios. Busca ese, por favor. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos de presentar nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestros miembros delante de Dios? ¿Cómo los debemos de presentar? Dice, en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Ese es mi culto a Dios. Presentar mi vida. En aquel entonces llevaba su cabeza toda rasurada y llevaba su cabello. Y su cabello era quemado delante de la ofrenda de paz, delante de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo que llevar? Mi corazón, mi vida, como un sacrificio. Mis miembros como un sacrificio. Mi cuerpo entero como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay una canción de los niños que dice, cuida tus ojos, cuida tus manos, cuida tus pies. Cuida tus ojos de lo que ven, cuida tus manos de lo que tocan y cuida tus pies de a dónde van. Eso es nuestro culto racional. Mis ojos no pueden ver cualquier cosa. Mis ojos tienen que ser santos para Dios. Mis pies tienen que caminar hacia la santidad en Dios. Y ya platicamos también qué significa eso de la santidad. Mis manos tienen que dedicarse en santidad para Dios. Toda mi vida, todo mi ser. Entonces el nazareo llevaba su cabello cortado, lo ofrecía delante de Dios. Nuestra vida, mi vida tiene que ser ofrecida delante de Dios. Y aún más, mi forma de vida. Espero me explique. No es solamente mi vida, sino es mi forma de vida. Porque yo puedo decir, aquí está mi vida, Señor. Ok, pero ¿cómo viviste esa vida? Puedes entregarle tu vida a Dios. Espero me esté explicando. Pero tenés que entregarle una forma de vida a Dios. Así viví, Señor. Cualquiera puede entregar su vida, pero no cualquiera entrega una forma de vida en base a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, entrego mi forma de vida. Esa forma de vida lleva en sí misma el hecho de que mis decisiones sean para la gloria de Dios, para honrar su nombre y ser gratos a Él. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuántas de mis decisiones el día de hoy honran a Dios? ¿Cuántas de mis decisiones están honrando el día de hoy a Dios? ¿Cuántas?
¿Toda tu vida está honrando a Dios? ¿O solamente ciertas cosas que haces el domingo en la mañana honran a Dios? ¿Cuántas cosas en tu vida, cuántas decisiones en tu vida en este momento están honrando a Dios? Primera de Corintios 10:31, lo acabamos de leer hace un momento. Si pues bebéis o coméis o hacéis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que decidas, piensa, ¿está honrando a Dios? Piensa, ¿está bendiciendo a Dios? ¿Está dando testimonio de quién es Dios? Hacerlo todo, dice, para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Busca Colosenses 2:10. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú y yo estamos completos en Jesús. Cada una de nuestras imperfecciones son cubiertas por la obra de Jesús. Jesús, mi hermano, no es nuestro complemento. Cuando hablamos de que estamos completos en Él, no hablamos de que Él es nuestro complemento. Es que yo estoy completo en Jesús. Sí, lo estamos, pero no entendamos que, es que soy yo y Jesús vino a llenar el hueco que hay en mí y entonces ya estoy completo. Yo, Alejandro, estoy completo. Sino que más bien, Él no es mi complemento, Él es mi sustituto. Y por causa de que Él me reviste de sí mismo, entonces por eso soy completo. Todos nosotros tenemos defectos, ¿cierto? Y no estoy hablando de defectos físicos. Estoy hablando de nuestro carácter, estoy hablando de nuestra vida, estoy hablando de esa maleta que no queremos que Dios abra. Todos los que estamos aquí somos imperfectos, todos los que estamos aquí tenemos esas imperfecciones. Somos incompletos. Y no quieras que Jesús venga a llenar esos pequeños huecos de tu vida. No, Jesús no es un perfume para que huelas bien. Dios no es un jabón para que huelas bonito. Jesús, el creador del universo, quiere tomar tu vida por completo. Y somos completos en Él, porque Él está completamente en nosotros. ¿Tú dejas que Él esté completamente en tu vida entera? ¿O le has puesto restricciones? Señor, hasta aquí. Mira, de aquí para allá puedes pasar y hacer lo que tú quieras, pero de aquí para acá es mío. Es mi vida, por eso me diste esta vida. Y yo hago con este cachito de mi vida lo que yo quiero. Lo demás es tuyo. ¿Tú crees que Jesús va a decir, sí, qué bueno? Para Dios o es todo o no es nada. Así es para Él. ¿Qué tanto más te falta entregarle a Él? Él es mi sustituto y por lo tanto lo necesito a Él. No me necesito a mí. Más aún, si Dios llegare a considerar lo que yo he hecho, vamos a abrir esa maleta de las vergüenzas. Vamos a abrir todo lo que guardaste, todo el equipaje que guardaste en esa maleta en todo tu viaje en tu vida. Vamos a ver qué guardaste. Y si aún dentro de esa maleta hay cosas buenas, si aún Dios llegara a considerar algo bueno de mi vida o de la tuya, ¿qué tenemos que hacer? Más que entregarlo, como el nazareo se cortaba el pelo y lo entregaba a Dios. O sea, imagínate que el nazareo se cortaba el pelo y lo llevaba a su casa y lo ponía como un trofeo allí en su casa, ¿no? Es que y esa mata de pelos, y esa rata que está ahí colgada, no, eso es mi cabello, que yo dediqué para Dios durante 5 años. ¿Y qué hace ahí? Es que recuerdo lo que Dios me dijo y recuerdo que yo me dediqué al Señor. No es así. Lo llevaban, la cortaban y se la entregaban delante de Dios. ¿Y qué pasaba cuando entregaban esa ofrenda delante de Dios? La echaban en el fuego. ¿Y qué pasaba con esa ofrenda? Se quemaba. Así de sencillo. ¿Qué tan fácil se quema el cabello?
Muchos de nosotros ya se nos quitaron las pestañas por andar prendiendo el boiler. Mi cabello estaba hasta acá, pero pues... Y entonces llegamos a perder muy fácil los vellos y el cabello, ¿cierto? Y lo único que iba y entregaba era su cabello. Y se quemaba. Si algo bueno hay en ti, si algo bueno hay en mí, si Dios ve algo bueno en mí, aunque lo dudo, porque es Jesús el que va a ver, no a mí. Y si hubiera algo bueno, entonces solo me queda entregarlo. Y no hay una recompensa por eso. Imagínate, llegaba el nazareo, aquí está mi cabello, dame 10,000 monedas de oro porque me porté bien durante 10 años, 5 años. Cuando tú y yo lleguemos delante de Dios, si Dios en medio de toda esa mugre de nuestra maleta descubre algo bueno, mira aquí hay algo bueno, ¿no? Después de todo, hasta el fondo, allí había algo, esta pizquita de bueno, Señor, pues es para ti. Y entonces tal vez mucha gente llegamos a pensar, aunque sea algo bueno, ¿no, Señor? Pues retribúyeme, recompénsame. No, mi hermano, así no es. No hay recompensa para eso. Solo la entrego. Y entonces Dios diría, ok, vamos a entregarla. Si pasa, la vamos a echarla al fuego. El fuego de Dios. Si pasa, tienes algo. Si no pasa, pues a ver qué pasa, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que todo va a estar quemado. Todo lo que soy, todo lo que doy, va a ser quemado. Va a ser pasado por fuego. Pero solamente Jesús es duradero y solamente mi confianza en Dios es lo que va a durar aún por encima del fuego. Dice 1 Corintios capítulo 3, y nadie puede poner otro fundamento sino Jesucristo. Y toda nuestra obra, dice, será probada por el fuego. Si alguno edificare con madera, si alguno edificare con paja, con heno, con oro, con plata o con piedras preciosas, su obra será pasada por el fuego. Y si alguno se le encontrare que su obra fue edificada en madera y en heno y en hojarasca, sufrirá pérdida. Y si alguno se encontrare que su obra fuera edificada en piedras preciosas o en oro, tendrá ganancia. ¿En qué estás edificando? La única cosa que va a perdurar es mi esperanza en Jesús. No debemos esperar nada a cambio. El regalo de Jesús, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. Eso es mi regalo. No puedo esperar nada más. Eso es mi regalo. Si hay algo bueno que he encontrado, pues pásalo por el fuego. Y no espero recompensa. Mi recompensa ya está. Hoy la tienes. Hoy tienes seguridad de esa recompensa. Y cuando estés parado delante del Rey, tendrás la seguridad también. Porque Jesús no miente. Y tendrás esa seguridad en tu vida. Y ese es mi regalo. Eso lo es todo. Qué gran gozo llegará a ser cuando el tiempo de nuestra vida consagrada a Dios se cumpla con la entrada triunfal del Cordero enfrente de nosotros. Jesús entrando, entregando su vida, su sangre y diciendo, yo morí por todos ellos. Y tú y yo, así como el nazareo, tal vez entregando un cabello o tal vez entregando nuestra dedicación a Dios. Y aquí está, Señor. Qué glorioso va a ser ese día cuando estemos detrás del Cordero. Él entrando y nosotros detrás de Él. Él frente a nosotros. Él es lo más importante. Y aun cuando yo pudiera llevar algo, es que me puedo llevar algo. Hice algo bueno, aun cuando pueda llevar algo, ¿qué sería ese algo? Todo es de Él y por Él y para Él. Y si lo que llevo es aceptado, ¿para qué va a servir? Si Jesús, Dios, todo lo llena en todo, ¿de qué me va a servir? Todo tiene que ver con Él. Todo tiene que ver con lo que Él ha hecho y con lo que Él hará. Y Dios bendice tu vida y la mía. Y Dios cuida de ti y cuida de mí. ¿Lo crees? Vamos a hacer algo.
quiero invitarte a que me ayudes a orar. Vamos a tener a partir del día de hoy un tiempo pequeño de oración, unos por otros. Ya todos nos pusimos gel. Si no quieres quitar esa sana distancia, pero si Dios te da la confianza, puedes quedarte allí, puedes acercarte a alguien, orar por él, orar por ella y pedir a Dios que esto que estamos hablando, que esto que Dios nos ha permitido aprender, y aún la gente que tal vez se sienta que nos hace falta Dios, puedas orar por él. Entonces, acércate a alguien, por favor, y vamos a orar por él, ¿de acuerdo? No dejes que nadie se quede sin que estén orando por él. Mientras te vas acomodando, escucha esta canción. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sigue orando por él, sigue orando por ella. Dile, Dios te ama, Dios tiene algo para ti siempre. Dile, Dios no te va a dejar. Dios te ha perdonado, dile. Ponlo en manos de Dios, dile, Señor, pido por mi hermano, por mi hermana. Si aún no han orado por ti, levanta tu mano. Queremos seguir orando por ti.
orado por ti? Levanta tu mano. Queremos orar por ti. Que nadie se vaya hoy sin que hayan orado por él. Jesús dijo: y mi casa será llamada casa de oración. Dios conoce lo que has pasado. Dios conoce lo que estás pasando hoy. Dios sabe cómo estás y cómo te sientes. Y Dios hará. Confía en Él. Confía en el único Rey. Confía en el único Dios. A Él no se le escapa nada. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, tan solo, Señor, queremos acercarnos a ti, Dios. Pedirte a ti, Señor, de tu amor, tu misericordia y tu favor. Hoy, Señor, nuestra vida es tuya, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que vengas a tu iglesia. Que habites, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, queremos cada día, Padre, honrarte, bendecirte, glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida, Señor, tenga un valor en ti. Pero no por lo que hacemos, sino porque hoy hemos decidido creer en Jesús. Nuestra vida es tuya, nuestro corazón es tuyo, Padre. A ti sea la gloria, Dios. Bendice a tu preciosa iglesia. Bendice a cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Cristo, Dios. Amén, Señor. Si estás orando, puedes seguir orando allí. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios esté con ustedes. Dios les sustente y el Espíritu Santo dirija sus vidas. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Gracias. Recibe toda
Dios esté con ustedes siempre. Un abrazo para todos. Gracias por estar aquí.